David Alfaro Siqueiros, muralista. La nueva democracia está frente a nosotros. Platícanos tú qué sabes más. Ok, gracias, bienvenidos. Bueno, pues les platico de los tres considerados grandes muralistas mexicanos, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco. Este es un edificio que tiene al menos una obra de cada uno de ellos, ¿no? Eso es muy importante en la historia de este recinto. Y bueno, les platicaba hace un momento que tanto Rivera como Orozco fueron los primeros que fueron llamados a este lugar para trabajar. Lo hicieron haciendo sus obras en los extremos y posteriormente, muchos años después de hecho, fue llamado David Alfaro Siqueiros. Por diversas razones, había tenido también fricciones políticas, era de los más activos políticamente. Muchas veces pues a esto lo llevaba a la cárcel, ¿no? Lecumberri, que estuvo en varias ocasiones. Y en este mural en específico llevaba la intención de tener la temática de la democracia, pero todo indica que al final le ganó un tema internacional que estaba muy en boga en ese momento, que era la Segunda Guerra Mundial, que estaba en su fase de culminación. Tenemos un ser fantástico, una mujer, bueno, tiene rasgos femeninos evidentemente, ¿no? Los hechos rompe esta especie de superficie negra, podemos ver incluso la curvatura. Él era magnificente, ¿no? En su tratamiento de las dimensiones. Que impactara. Exactamente, ¿no? Era un maestro en cuanto a la proyección. Yo les contaba hace rato de este mural, tiene un punto de vista no de aquí como estamos cercanos. No de cerca. Sino del otro lado, van a hacer unas tomas, ¿no? Para poder apreciar en su magnificencia, ¿no? Toda la obra en su conjunto. Esto pues quería rendir un homenaje, o sea, un testimonio histórico de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos incluso aquí a detalle un soldado que tiene un casco, podemos adivinar su nacionalidad, justamente un alemán, con las manos ensangrentadas, todo lo que se había producido, pero está derrotado. Y en las manos justamente de este ser tenemos una flor blanca, tenemos también una antorcha. La antorcha, bueno, simboliza desde mucho tiempo atrás, ¿no? La libertad, pensemos la estatua de la libertad, justamente, rompimiento de los grilletes, de las cadenas, por esta opresión, ¿no? Finalmente los regímenes... Y supongo que la flor por la paz. De paz, justamente de este lado, ¿no? Los puños muy apretados, muy tensos, se marcaba mucho la tensión en la musculatura, un gran maestro de ese aspecto. Tiene mucho dinamismo la obra, desde diferentes puntos de vista. Con marcas gruesas. Sí, y él era todo un revolucionario en todos los aspectos, ¿no? También en la materialidad, experimentaba con piroxilina, con otros elementos industriales que nunca antes habían sido utilizados en la pintura. Mira. Diego Rivera, por ejemplo, trabajaba con elementos muy clásicos, fresco, técnicas que se habían trabajado desde el Renacimiento, pero Siqueiros innovó en ese sentido, ¿no? Fue un gran innovador en las técnicas. Wow, muy bien. Los dejamos con la obra de David Alfaro Siqueiros. El arte se caracteriza porque los artistas siempre plasmaban parte de su vida o de lo que estaba pasando en ese momento. Aquí detrás de nosotros tenemos un poquito de lo que estaba viviendo Orozco para su tiempo. Platícanos. Claro que sí. Bueno, como les dije al inicio, Diego Rivera y José Clemente Orozco fueron llamados al mismo tiempo a trabajar en el Museo de Palacio de Bellas Artes, los lados contrarios de este segundo piso. Muchas veces tenemos la idea del movimiento muralista como algo unificado, como algo armónico, ¿no? Algunas veces se presenta así en los libros, ¿no? Como una gran galería. Y se dice, bueno, no se dice, sino que se conoce y se sabe por fotografías que estos tres grandes muralistas además eran amigos. Sí, tenían puntos, ¿no? en común de lucha, compartieron un origen. Por ejemplo, el mismo Siqueiros y Rivera, antes de iniciar con el movimiento muralista, exploraron juntos partes de Europa, entre ellas Italia, para ver las técnicas antiguas de los murales. Fue parte primaria de su formación. Orozco era un poco mayor que ellos y bueno, tenía una historia un tanto diferente. A veces tenían diferencias también ideológicas en cuanto a la técnica, tenían críticas entre ellos mismos, o sea, no fue un movimiento unificado, sino separado por varias etapas y dependiendo justamente de cómo estuvieran ellos en ese momento. Mientras que Diego Rivera para 1934 planteó
el hombre controlador del universo con una simetría y una armonía en la propuesta. Digamos, hay una fe, una confianza, una historia incluso de la ciencia detrás de ella. Orozco nos está haciendo una reflexión sobre lo contrario. Estamos en el periodo entre guerras, esto es muy importante marcarlo. 1934, falta poco, relativamente tiempo, la ascendencia justamente de algunas ideologías como el nacionalsocialismo en Alemania están dando de qué hablar. Para 1936, 2 años después, va a ser las Olimpiadas en Berlín, por ejemplo, y estas ideologías ya se ve como un gran peligro para el mundo. Y pues la ellos que pintura de estaban Orozco, allá lo vivieron prácticamente y lo quisieron como que plasmar aquí, porque aquí, entre comillas, no estaba pasando nada, pero ellos tenían esa influencia europea y sabían muy bien que estábamos en peligro. sí, de hecho, bueno, pasaba mucho también. Él está haciendo una mezcla de la situación también en México. Un tema, por ejemplo, era la prostitución, la legalización de este tema, o cómo se estaba tratando en las leyes, y todo eso es una amalgama de este mural que se llama Catarsis. Originalmente Orozco le puso un nombre más grande, era la eterna búsqueda de la humanidad por un futuro mejor, un nombre bastante amplio, y después justamente con el análisis, ¿no? Pues se cambió el nombre a Catarsis, no se le conoce de esta manera. Orozco, en vez de hacernos un trazo simétrico, como el de Rivera, nos traza diagonales, ¿no? Tenemos estos grandes diagonales con estos rifles enormes que cruzan, y esto nos da, más que armonía, nos da unos encuentros violentos de imagen. En el centro tenemos dos seres que están luchando. Ajá. Un ser que está vestido con camisa elegante, con pantalones, ¿sí? Que está siendo asesinado, le están clavando por la espalda un puñal. Una persona que está completamente desnuda, no tiene nada, simbolizando esta lucha eterna de las clases. Y todo este panorama caótico de lucha, de máquinas incluso que se van convirtiendo en forma humana. Es una visión también hacia el futuro de los peligros de la tecnología, de hacia dónde va la guerra, ya lo está sintiendo también. Están envueltos en fuego. El fuego es uno de los elementos más presentes en la pintura de José Clemente Orozco. En el Hospicio Cabañas, justamente este hombre envuelto en fuego y demás, nos habla del nombre de este mural, Catarsis, un proceso destructivo de aceleración, pero del cual también puede surgir algo nuevo, no todo es negativo o un pensamiento de destrucción, sino que de eso puede salir algo completamente diferente. Las mujeres también que están en primer plano son tres rostros deformes, grotescos, que tienen pues expresiones vacías incluso, nos hacen reflexionar de la moralidad de esa sociedad en la cual nos encontramos. Y es un tema que pues, hasta la actualidad, ¿no? Prácticamente. Así es. La desnudez de ellas, la aparente belleza contrasta, por ejemplo, en la Chata, que era una prostituta real de aquella época, que usó como modelo. Los ojos, tenemos hasta un dicho, ¿no? Los ojos son el reflejo del alma. Y yo al público les hago saber que, bueno, aquí la mirada está completamente vacía, como haciendo hincapié en ese vacío interior, a pesar de que tiene collares de perlas, ¿no? Las manos cubiertas de anillos, de pulseras, se nota en esa desnudez y en ese color verdoso también cierta descomposición de su mismo, no sé, ¿no? A pesar de la sonrisa profunda. Entonces es llevarnos por medio del arte a una reflexión social. Él, pues, le tocó incluso la Revolución Mexicana. Mientras Diego Rivera no estuvo presente en ella, Orozco sí la vivió. Estuvo no en el frente de batalla, porque es otro tema que ahorita les voy a comentar. Tenía una discapacidad en ese momento. Y formó parte del ejército constitucionalista en el frente que él podía hacer, lo que era la caricatura, la difusión de periódicos, ilustraciones, pero fue de alguna forma más cercano a la violencia que otros personajes. Y pues cuando tenía escasos 16 años tuvo la mala fortuna, ¿no? De estar experimentando con pirotecnia, y eso le mutiló el brazo izquierdo. Cuando uno piensa en Orozco, creo que es válido pensar en un hombre valiente en todos los sentidos, porque, bueno, imaginemos en el Hospicio Cabañas, ¿no? La altura y demás, y en todos esos andamios con su única mano, pero dedicada al arte, ¿no? Entonces ni siquiera para sujetarse y demás, y eso te cambia un poco la dimensión del personaje.
siento que cuando lo ves así, admiras un poco más el trabajo que El está trabajo presente de en Orozco, tu- sí, tiene tu doble muralismo. valor a pesar de que son invaluables. Es curioso pensar, Miguel Ángel, que estamos pasando justamente por una concientización social que, bueno, en lo particular me parece urgente, y la visión aquí de Orozco, sin saber lo que estamos pasando ahorita, el plasma lo que estaba viviendo en su tiempo, pero para mí me parece algo muy relacionado con lo que estamos viviendo ahorita. Él comunicaba de esta manera para concientizar y bueno, ahorita estamos tratando de nosotros justamente comunicar para concientizar. Así es. Bueno, estamos frente a Catarsis de 1934 de José Clemente Orozco. Miguel Ángel, platícanos un poquito de ti. ¿Por qué filosofía y letras? Bueno, fue en la Facultad de Filosofía y Letras, pero mi formación fue en Historia, porque siempre me gustó el pasado de nuestra nación, porque me gusta su presente. No se puede entender o no tiene sentido estudiar el pasado si no estás muy activo en el presente. Claro. Y me encanta vivir y difundir el patrimonio que tenemos, que es enorme nuestra cultura. ¿Qué corriente te gusta más? Bueno, corriente en cuanto a pintura, arte y demás. Ajá. Yo inicié mi formación en arte virreinal. Me gustaba muchísimo. Hice muchas prácticas en diferentes ciudades del país. Y la doctora Marcela Corbera Poires me está viendo por ahí. Le agradezco mucho de lo que me aportó en mi formación, entre otros grandes maestros. Y bueno, eso me fascinó, de ir a vivir el patrimonio directamente a los diferentes lugares. Entonces, ¿prefieres la pintura que la literatura? Es una difícil elección, o sea, los dos los disfruto en su momento, en sus dimensiones, pero la experiencia estética de estar frente a una obra, directamente dialogar con ella, es muy diferente, ¿no? ¿Cuál es tu corriente favorita? Pues inicié justamente con eso, con el arte virreinal. Me gusta mucho Cristóbal de Villalpando, por ejemplo, de los grandes maestros novohispanos, pero poco a poco pues uno se va vinculando por razones de trabajo, por necesidad también de conocer de otros puntos, pues toda la historia de la pintura mexicana, el movimiento muralista mexicano, pues aquí se vive a cada momento, se respira esa historia, y pues también me fascina ese punto. Y hablando de los tres grandes muralistas, ¿a quién prefieres? Ay, más difícil la pregunta. Me inclino yo por David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros, ¿y por qué no Diego Rivera? Hay un punto que yo considero fundamental entre su pintura, más allá de la técnica, más allá de la propuesta estética que tienen, que es también la congruencia de vida. No porque Claro. Diego no lo fuera, pero en el sentido estricto de la palabra, pero la ideología llevada a la acción, pues la llevaba Siqueiros. Si hubieras podido vivir alguna de estas corrientes en vivo, ¿qué época escogerías? Complicado. Creo que después de ver el proyecto de Modigliani, todo este surgimiento de las vanguardias, de la transformación del arte, no sé, hasta a lo mejor me hubiera aventado a ser pintor en ese entonces. Creo que todo el ambiente que se generó en ese entorno fue tan positivo, a pesar de todos los conflictos sociales, la Primera Guerra Mundial, las crisis económicas. Creo que la creatividad y el espíritu humano se desarrolló de forma increíble en ese periodo, Exponencial. a principios del siglo XX. Pues ya como último comentario, Miguel, lo dije hace poquito en una plática, mientras hagas las cosas con pasión, eso se convierte en arte, y yo creo que eres un artista porque eso nos estás transmitiendo, la pasión y lo que más te gusta. Muchísimas gracias por este recorrido y por abrirnos las puertas del Palacio de Bellas Artes. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por su apoyo, y pues a nombre de todos los que elaboramos en este museo, son bienvenidos siempre que lo gusten, ¿no? Sí, claro, no nos podemos dar el abrazo, pero muchísimas gracias. Sí, gracias. Pues ya saben, amigos de Magazine, no pueden perderse el Palacio de Bellas Artes, no pueden perderse Ciudad de México. Si lo tienes cerquita, pues adelante, viaja en corto, activa tu economía local, búscanos, encuéntranos y elige tu destino.